Este fin de semana vamos a ver Pesadilla sin fin, la original, la número 1, la de 1984, que quedó grabada para siempre en la cultura popular y que quedó grabada de manera indeleble en la cabeza de todos los que la hayan visto alguna vez, sobre todo si la vieron siendo unos adolescentes. En esta película debutó un muchachito que nadie conocía en ese entonces y que se llama Johnny Depp. En esta película apareció por primera vez Freddy Krueger, un asesino terrible que terminó convertido en uno de los grandes íconos del cine de terror de toda la historia. Y fuera de eso se lanzó al estrellato Wes Craven, su director y guionista, que terminó a la postre convertido en uno de los grandes directores de cine de terror de toda la historia, quizás junto con John Carpenter, David Cronenberg y Darío Argento. ¿De qué se trata la película? Ustedes recordarán, unos muchachitos de colegio un día llegan a la clase y una de las muchachas dice: tuve ayer una terrible pesadilla. Estaba en un cuarto de máquinas y aparecía una figura masculina terrible con un suéter de rayas verdes y rojas, con un sombrero que le tapaba la mitad de la cara, la otra mitad de la cara estaba medio quemada y con un guante del que salían unos garfios con el que me amenazaba. Y de repente se dan cuenta que ella no es la única que está teniendo esa pesadilla, sino también alguna de sus compañeras, y sobre todo se empiezan a dar cuenta que el límite entre los sueños y la realidad se empieza a diluir, y que lo que es una amenaza terrible en la pesadilla termina convertida en una amenaza terrible en la vida real. Pesadilla sin fin tiene tres cosas que vale la pena destacar: lo bueno, lo malo y lo feo. Lo bueno de Pesadilla sin fin son las secuencias de terror, muy bien construidas, muy bien concebidas, sobre todo teniendo en cuenta que en ese entonces no se usaban los efectos digitales. Y hay un par de secuencias, sobre todo una en el corredor del colegio que se hace de manera simétrica, con muy buena fotografía, en la que una de estas muchachas es jalada por el corredor y jalada, ¿por quién? Por nadie. Otra secuencia en la que otra de estas muchachas literalmente trepa por las paredes de su cuarto y se hace sin efectos digitales, muy bien lograda. ¿Qué es lo malo de esta película? Que fuera de las secuencias de terror no hay mucho más. La historia es pandita, pero sobre todo la historia tiene un problema para las películas de terror, y es que traiciona sus propios códigos. De repente el asesino aparece acá, después aparece allá, más grande, menos grande, más amenazante, y eso hace que se pierda la verosimilitud de la historia. Algunos de los otros directores, Cronenberg o Darío Argento, lo que logran es verosimilitud en sus historias, y eso las hace mucho más aterradoras. ¿Y qué es lo feo de esta película de Pesadilla sin fin? El elenco, salvo la protagonista, Heather Langenkamp, y salvo Johnny Depp. El resto son flojísimos. Los papás de ella, John Saxon por una parte, que es un policía petimetre absoluto, o la mamá, que uno no sabe si está actuando como comediante o está actuando en medio del drama, son muy flojos. Y eso hace también que la historia pierda verosimilitud y que uno de repente se sienta en la mitad de una comedia. Por supuesto, todos nos reímos cuando tenemos miedo, pero si la historia es aterradora en sí misma, ojalá que los personajes no se la tiren. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Pesadilla sin fin es buena, regular, mala? ¿Los asustó alguna vez? ¿La van a volver a ver? Díganos en nuestras redes sociales y nosotros nos volvemos a ver en 8 días.